Entonces, si alguno no está de acuerdo, por favor, que hable ahora o que haya aparecido. Entonces, Ahorita proseguimos. ya está transmitiendo en Facebook, Brian. Sí, un momentico. Listo. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro viernes más, a otro espacio. Esta noche pues vamos a hablar de la importancia del tamizaje neonatal en enfermedades huérfanas. Boa noite a todos, a mais uma sexta-feira unidos. Hoje falaremos sobre a importância da triagem neonatal em doenças órfãs. Hoy tenemos un invitado súper especial desde Colombia, el doctor Fernando Suárez Obando. Hoje nós temos um convidado especial da Colômbia, o doutor Fernando Soares Obando. Médico especialista en genética médica y magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, director del Instituto de Genética Humana, también de la Pontificia Universidad Javeriana. Doutor Fernando, ele é médico especialista em genética médica e mestre em epidemiologia clínica da Pontifícia Universidade Javeriana em Bogotá. Também diretor do Instituto de Genética Humana da Universidade Javeriana. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Boa noite, doutor, como está? Buenas noches a todos, muchas gracias Oscar, Brian, a todos por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Boa noite a todos. Muito obrigado, Brian e Fernando, pelo convite. E eu sou muito feliz por estar aqui com vocês. Un tema muy importante, ¿no, doctor? Un tema que nos toca a todos, a todas las enfermedades huérfanas, ¿verdad? É um tema muito importante, onde todas as pessoas com essa doença, elas precisam ver. De acuerdo, sí. Aunque el título habla de tamizaje neonatal en enfermedades huérfanas, obviamente voy a hacer unos énfasis en enfermedad de Pompe. Sim, é importante sim. Mesmo que o tema seja a triagem neonatal da enfermidade de Pompe, mas é importante que todos nós saibamos pela doença de Pompe. Listo, doctor. Entonces, empecemos. El público es todo suyo. Ok, doutor, então comecemos. Gracias, gracias. Bien, primero, bueno, obviamente están viendo allí el título. Voy a detener un momento el video para que no se nos vaya a caer la conexión. Bien, entonces, importante, allí está mi correo electrónico, estoy a sus órdenes, también estoy en el grupo de WhatsApp, lo que necesiten, por supuesto, me preguntan, me escriben, estoy allí a sus órdenes para sus dudas o preguntas. Y en cualquier cosa que les pueda ayudar. Puedes decir. Bem, aqui estão os meus dados, o meu e-mail, eu estou aqui disponível à disposição de vocês. Aqui estão os meus dados. fernando.soares@javeriana.edu.co. Muchas gracias, doctor. Muito obrigado, doutor. Bueno, como sé que hay personas de otros países, quería contarles un poco en dónde estamos nosotros. Estamos en la puntica de Sudamérica y Bogotá, que en el centro de Colombia. Y ahora les voy a mostrar dónde trabajo yo. Bem, nós falaremos um pouquinho sobre a doença. Nós estamos localizados aqui na ponta da América do Sul e Bogotá fica localizada no centro da Colômbia, perto da América Central. Es una foto desde cerca, donde está la Universidad Javeriana, donde yo trabajo, esta es la ciudad de Bogotá. Allí se ve con sol, pero usualmente es mucho frío y lluvia. Aqui é uma fotografia de onde eu trabalho, da Universidade Javeriana, localizada na cidade de Bogotá. Y este es el campus de mi universidad. A la izquierda el edificio que ven es el hospital. Esse é o campus da universidade onde eu trabalho. À direita está o edifício do hospital.
Son fotografías del campus y quiero mostrarles propiamente el instituto donde trabajo. El edificio de la izquierda es el hospital nuevamente. Aqui são as fotografias do campus e esse edifício grande é o edifício onde eu trabalho, que é o hospital. Y este es todo el campus y mostrarles también el Instituto de Genética, que es este. Allí está parte del equipo. Básicamente es un instituto de investigación. Los pisos son laboratorios. Aqui é o Instituto de Genética Humana, uma das partes da Universidade Javeriana de Bogotá. Bienvenidos pues al instituto y lo que allí necesiten también a sus órdenes. Boas-vindas, sejam bem-vindos ao Instituto e aqui também estou à disposição. Bueno, entonces la primera palabra es que es el tamizaje, o a veces le decimos tamización o cribado. Bem, aqui é o início do que nós iremos falar, que é sobre a triagem. Y por eso es la imagen. Digamos que el cribado es una forma de separar partículas realmente. Esa es la principal definición que se tiene. Aqui é a imagem. Aqui é a imagem onde representa a separação de partículas, como podemos ver. Y ese proceso, pues allí como se ve en la diapositiva, es que pasan partículas pequeñas de interés, y eso es lo que se llama un cribado, y es una palabra que se tomó y se utilizó en medicina, y ya vamos a ver la razón. E aqui também la utilizamos. Aqui representa também a separação das partículas, que é essa triagem, que aqui na Colômbia nós podemos também dizer como cribado. Cuando tomamos esa palabra y la utilizamos en medicina, tiene esta definición que ustedes pueden ver allí en la diapositiva. Es una prueba de laboratorio o un test que se hace en personas asintomáticas. Sim, quando nós falamos nessa palavra, nós podemos ver também que podemos ver também que é um teste em pessoas assintomáticas. El ser asintomático significa algo importante, que no se ve la enfermedad, no se siente. Es decir, no ha habido lo suficiente desarrollo de la enfermedad para que ésta sea identificada, por tanto, no es una prueba de diagnóstico. Então, esse teste assintomático, nós também podemos ver, porque muitas vezes fazemos o teste e muitas vezes sai como assintomático, nós não conseguimos identificar a doença de Pompe. Y eso es importante para lo que vamos a discutir más adelante. Quería... adelante. Sim, isso é o que é importante, que é o que nós discutiremos mais adiante. Cuando comparamos esa situación del tamizaje con otros países y hablando de enfermedad de Pompe, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos esta doctor, se te fue el sonido, creo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te volvimos a escuchar. Bueno, perdón. Les decía que cuando comparamos con otros países tenemos, por ejemplo, esta imagen, en donde los estados azules es donde se hace el tamizaje para Pompe, mientras que en los estados en rojo no se realiza. Então, aqui é uma comparação que nós fazemos com os Estados Unidos, onde os estados que estão em azul são os que realizam a triagem, enquanto os vermelhos não se realizam. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta o se pregunta por qué hay estados que lo hacen y otros no. Então, muitas pessoas perguntam por que tem estados que realizam essa triagem e outros não. Si lo comparamos con otras enfermedades, podemos ver esta imagen. Una enfermedad que... Se nós compararmos com outras doenças, nós podemos ver esse mapa.
essa imagem. Por ejemplo, aquí está la atrofia muscular espinal, en donde hay menos estados, los que están en rojo, en donde no se hace el tamizaje. Então, aqui nós podemos ver que tem mais estados em azul e tem os vermelhos, que são onde não realizam a triagem. Sí, Doctor, sí, sí, ya te sí, escuchamos. sí, aquí, entonces, fíjense, interesante comparar una enfermedad con otra, y si vemos esta otra enfermedad, Sim, é muito importante nós fazermos uma comparação com uma doença e outra, e se nós vermos essa doença. esta es la galactosemia, otra enfermedad metabólica, pero en esta todos los estados de ese país realizan el tamizaje. Essa é uma outra doença chamada galactomicagem, que onde ela tem um percentual de triagem maior em comparação às outras. Entonces, como mencionaba, uno se pregunta por qué, porque hay unas que en un mismo país se hace el tamizaje completo y en otras no. E muitos se perguntam por que num país tem outras doenças que fazem a triagem completa e outras doenças não. Entonces, vamos a tratar de responder eso con algunos conceptos básicos. Tentaremos responder isso com alguns conceitos básicos. Hoy en día, se está volviendo genético. En medicina, la genética tiene que ver con muchos aspectos. Voy a listar algunos. Atualmente, tudo está se convertendo genético. Por ejemplo, si se prescribe un medicamento o no, depende en gran parte del diagnóstico genético. Por exemplo, se prescrevem um medicamento e depende muito da orientação médica. Por ejemplo, como ustedes saben, hoy en día muchos tipos de cáncer dependen de una condición genética. Então, como nós sabemos, muitos medicamentos dependem de uma condição genética. Enfermedades neurológicas y neuromusculares, como el mismo Pompe, u otras enfermedades crónicas como el Alzheimer. Como doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Pompe e também Alzheimer. Pero también la genética hoy en día tiene que ver con planear la familia, y ahí entra el tamizaje como algo importante para una pareja que desea tener hijos. Mas a triagem muitas vezes entra como planejamento da família. El diagnóstico además hoy en día se puede hacer incluso antes de que haya una fecundación. E o diagnóstico pode muitas vezes ser realizado mesmo antes de que haja uma fecundação. O durante el propio embarazo también se pueden hacer pruebas y exámenes. Ou durante até mesmo a gravidez, onde nós podemos fazer exames. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy planear una familia, independientemente, incluso si son padres biológicos, depende en gran parte de la genética. Então, o que isso quer dizer? Que pode fazer planejamento também, porque muitas coisas dependem da genética, e com isso pode-se fazer planejamento. Eso quiere decir entonces que hay que conocer varios aspectos de la genética para poder entender estas circunstancias que hoy en día nos afectan a todos, todo tipo de pacientes y a todo tipo de enfermedades. Una de esas es el tamizaje. Então, com isso, nós podemos fazer planejamento, podemos ver o que acontece e assim também fazer estudo, planejamento dessas coisas em família, claro. Entonces, si tenemos en cuenta esa pregunta inicial, ¿por qué hay países e incluso estados de un mismo país que tienen o no un tamizaje? Miremos por qué es que es importante hacer un tamizaje.
Então, porque tem países que podem ou fazem a triagem e tem outros que não. E por isso que é importante nós sabermos o porquê é importante fazer essa triagem no Natal. Entonces, esta fotografía es una copia de un libro ya viejito, tiene varios años, pero es el libro que inició o describió por parte de la Organización Mundial de la Salud por qué hacer tamizaje. Então, essa fotografia fala também um pouquinho da importância do porquê nós temos que realizar a triagem. Eso se llaman los criterios de Wilson y Younger y voy a explicar algunos de esos aspectos para entender por qué es tan importante el tamizaje y especialmente para las enfermedades metabólicas. Então, esses são os critérios de Wilson e Younger, onde falam sobre a importância de fazer a triagem para essas doenças como a POMP. Entonces, a la izquierda están viendo los criterios y a la derecha va a aparecer una explicación que será la que yo comente. Então, à nossa direita nós podemos ver os critérios e à nossa esquerda os comentários ou a resposta desses critérios. Fíjense que el primero es que la enfermedad o condición debe ser un problema de salud importante, es decir, un problema crónico que ponga en peligro la vida de la persona y que no depende de la prevalencia. Então, dos nossos primeiros critérios fala sobre a condição do problema de saúde que é importante para que nós possamos identificar. Importante que no depende de la frecuencia de la enfermedad, es decir, puede ser una enfermedad infrecuente o rara o huérfana. Então, e também essa enfermidade pode ser pouco frequente e rara. Lo cual, si pensamos en Pompe, inmediatamente ya cumplimos un criterio. No es una enfermedad frecuente, pero afecta fuertemente la salud de las personas. Então, se pensamos em POMP, não é uma enfermidade, não é uma doença tão frequente, mas ela pode afetar muito a vida da pessoa. Fíjense en el segundo criterio, dice, debe haber un tratamiento aceptado. Então, o segundo critério deve ter tratamento aceito. Y pensemos que vamos a hacer una prueba en el recién nacido antes de que la enfermedad se manifieste, antes de que un médico o incluso los padres puedan detectarla o sentir que tienen la enfermedad. Então, por isso que é importante nós fazermos esses análises, esses estudos, para que nós possamos saber sobre a doença. Y fíjense en la explicación, la primera pregunta, dice, ¿el tratamiento en ese momento sin síntomas afecta el curso y pronóstico de la enfermedad? Então, o tratamento na etapa limite, pré-sintomático da doença pode afetar o curso e o prognóstico. Entonces, si pensamos en Pompe, tenemos ya dos condiciones. Es una enfermedad que es de gran impacto, infrecuente, y hay un tratamiento que modifica a la enfermedad para mejorarla. Então, se nós pensamos na doença POMP, uma doença rara, uma doença que não é tão frequente, mas que tem tratamento para isso, para amenizar. Si miramos el tercer criterio, dice que debemos disponer de las instalaciones o logística para el diagnóstico del tratamiento. Então, terceiro critério, nós podemos ver sobre as instalações para que nós possamos fazer os diagnósticos e assim também o tratamento. Entonces ahí podemos empezar a pensar que, por ejemplo, en nuestro país y algunos países de Latinoamérica, ese criterio no siempre lo cumplimos. No tenemos en dónde hacer los programas del tamizaje o la tamización. Então, se nós formos pensar sobre esses critérios de instalações, nós podemos ver que o nosso país e alguns países da América Latina não cumprem com esses requisitos para a doença de Pompe. Si miramos el cuarto criterio, y es importante, debe haber una etapa sintomática latente, es decir, que está ahí pronto a ser manifestada y puede implicar que la enfermedad empeore si no se detecta a tiempo.
Então, se nós formos ver o quarto critério, nós podemos ver essa etapa sintomática, latente, e também tem também um diagnóstico cedo, né, para que não tenha tantas consequências por essa doença de Pompe. Entonces, si repasamos, tenemos una enfermedad importante con tratamiento que tiene una etapa presintomática y que necesita un examen particular, que es el quinto criterio. Então, nós podemos ver que no quinto critério é a prova, né, o teste e o exame, onde nós podemos identificar a Pompe. Y ese es uno de los criterios más importantes, que la prueba de laboratorio sea fácil de hacer, que sea rápida y que sea de bajo costo. Então, é isso que nós podemos ver também, que o teste ele é rápido e fácil, para que nós possamos identificar a Pompe. Si ustedes leen allí en la explicación, la prueba puede ser muy sensible. ¿Eso qué quiere decir? Que casi con cualquier cosa que esa persona tenga, la prueba puede salir positiva. Por lo tanto, hay muchos falsos positivos. Então, se nós formos parar para analisar, vemos que o teste ele é fácil e rápido e é fácil de identificar. E também tem uma taxa uma taxa alta de falsos positivos nesses testes. Y desafortunadamente eso significa que al ser positivo, pero no real, es decir, falso positivo, vamos a preocupar a muchos papás pensando que sí tienen esa prueba como una prueba real de la enfermedad. Então, com esses falsos positivos, muitas vezes podemos causar preocupações aos pais, porque eles não saberão se está ou não com a doença de Pompe, devido a esse falso positivo. Pero, como dice el siguiente criterio, todos tendríamos que aceptar eso porque es preferible tener falsos positivos a que se nos escape un paciente que no lo logremos detectar. Então, o próximo critério fala sobre a aceitação, porque a aceitação está relacionada a essa natureza da doença e também sobre a educação de como agir com essa doença. Entonces, eso significa ya dos problemas que podemos tener en nuestros países, o por ejemplo en Colombia. No tenemos la logística completa y la prueba no está disponible tan fácilmente para realizarla. Então, são dois problemas que nós podemos ter, inclusive aqui na Colômbia, que são dois. Como, doutor? Primer problema, que no hay una logística completa, porque no hay las instalaciones, y el segundo, que la prueba no está disponible en todo el país. Então, a primeira é a logística e a segunda é o teste, porque nem sempre está disponível, e a logística quer dizer que nem sempre as instalações estão bem para receber os pacientes com a doença de Pompe. Fíjense que eso ya explica un poco por qué no, incluso en un país como Estados Unidos, no es fácil implementar la prueba, aunque esté muy bien justificado hacerlo. Isso é o que nós podemos ver, que mesmo nos Estados Unidos, não é muito fácil implantar essa prova. Y eso implica como siguiente criterio, fíjense que aquí estoy señalando una política acordada para tal. El tamizaje tiene sentido si yo tamizo a todos los recién nacidos, no a unos poquitos. Y acordar esa política no es fácil en un país. Então, isso é o que explica o próximo ponto, o próximo critério, a política de acordo, a política acordada, que nem sempre o tratamento, que existe um tratamento eficaz que pode mostrar que essas mudanças podem ocorrer muito cedo, essas mudanças patológicas. Sim. Correcto. Y el objetivo entonces será, como ya aparece aquí en este criterio, mejorar la salud y reducir los costos. Porque si yo trato temprano a un paciente,
sus complicaciones a largo plazo esperamos que sean menores. Então, o objetivo é tratar rápido, também reduzir custos. Por quê? Porque se nós tratarmos um paciente cedo, as consequências serão menores. Entonces, allí hay otra barrera que también explica esas diferencias en los objetivos. No todos los sistemas de salud están dispuestos a pagar un tratamiento, aun cuando se detecte de forma temprana. Então, é isso que nós podemos ver, que nem toda a saúde pública, nem todo o governo está disposto a bancar com isso quando descobre a doença muito cedo. Entonces, cuando los médicos queremos hacer ese tamizaje, porque está justificado, tenemos que enfrentarnos a todos estos criterios y no siempre los sistemas de salud van a aceptarlo para todas las enfermedades. Então, muitas vezes nós médicos, quando descobrimos essas coisas, é mais difícil de ser aceito pelo sistema. Y hay algo muy importante que es el último criterio, es que esto es algo continuo, no es solo hacer una prueba al recién nacido, sino es una prueba que si sale positivo, implica un programa de seguimiento a largo plazo o a lo largo de toda la vida de la persona. Então, é isso que nós também podemos ver, que não é procedimento muito fácil, porque quando a doença ela é descoberta, nós temos que seguir essas orientações até que tudo seja solucionado, para que essa doença não se agrave. Entonces, estos criterios son absolutamente importantes, han sido actualizados, aquí les estoy mostrando la actualización. Então, esses critérios são muito importantes e aqui está a atualização deles. Que la hizo la Organización Mundial de la Salud y en general siguen siendo prácticamente los mismos, solo que a la luz de pues, nuevas tecnologías diagnósticas. Porque quem fez essa atualização foi a Organização Mundial de Saúde, e que elas continuam sendo as mesmas. Allí hay algunos, voy a devolver, aquí hay algunos puntos de destacar, es la evidencia científica de la efectividad de la intervención, o sea, el tratamiento. Aqui são alguns pontos a identificar: a intervenção, a Evidencia científica. e a evidência científica. E a evidência científica. Y si eso lo pensamos en la enfermedad de Pompe, la evidencia científica de la intervención temprana también es clara. Es decir que cuesta admitirlo, pero tenemos todas las condiciones, pero desafortunadamente aún así no hay un tamizaje como tal de la enfermedad en Colombia. Então, aqui são algumas evidências, essa que eu expliquei, que muitas vezes elas estão aí, mas nem sempre elas estão disponíveis para essa triagem. Importante también el punto 7, que todo esto debe ser garantizado, se debe garantizar, perdón, que las personas estén informadas y se respete la autonomía de hacer este tipo de estudios. Então, no ponto 7 fala desse programa, que ele garante a escolha da pessoa ser informada, claro, com confidencialidade sobre essa doença, e para que ela tenha autonomia a respeito disso. Entonces, repito, estos criterios se utilizan y a un sistema o a una política de Estado le corresponde definir qué enfermedades empiezan a hacerse la tamización. Continuado. En nuestro país, en Colombia, está esta ley, que es importante para nuestro medio. Obviamente cada país tendrá una ley particular, pero es un paso importante. Então, no nosso país está essa lei de 1980, de julho, essa lei 1980,
1980, de julho de 2019, mas cada país tem a sua lei e é um passo importante a seguir. Porque es la primera vez que hay una ley que habla de tamizaje neonatal en Colombia como una política de Estado que hay que cumplir. Porque é a primeira lei que está estabelecida aqui na Colômbia como triagem neonatal, estabelecida em um país que tem que ser cumprida. Esa ley, como ustedes están viendo allí, implica tomar una muestra de sangre al recién nacido para poder establecer si hay alteraciones congénitas objeto de tamizaje. Então, essa lei, ela explica que tem que tomar uma amostra de sangue da criança, do recém-nascido, para ver se ele tem essas alterações. Desafortunadamente, vuelvo y digo, Colombia está muy atrasada respecto a otros países de Sudamérica porque fíjense que la ley es del 2019, es decir, hasta hace muy poco se reglamentó y se aprobó por parte del Congreso. Então, infelizmente, a Colômbia ela está um pouco desatualizada, porque a lei ela foi estabelecida no ano de 2019, é uma lei muito recente. Si miramos en detalle la ley, hay algo importante que dice aquí, que fue parte de los criterios que vimos anteriormente. Se nós olharmos com detalhes, essa lei tem um ponto que é muito importante nela. Y esto es la detección temprana de enfermedades metabólicas, endocrinológicas, visuales, auditivas, que aumenten la morbilidad o generen discapacidad. E isso são e essa lei ela fala sobre essa questão do descobrimento, do análise cedo, o análise descoberto cedo de metabolismo, de endocrinas e de visuais e auditivos. Y, por supuesto, que enfermedades que aumenten la mortalidad infantil. E, com certeza, a enfermidade ela pode aumentar a mortalidade infantil. Si pensamos en la enfermedad Pompe, cumple todos estos criterios. Es una enfermedad metabólica que incrementa o genera una condición de discapacidad o incrementa la posibilidad de una mortalidad temprana. Então, se nós formos analisar a doença de Pompe, ela é uma doença metabólica que pode gerar, que gera uma deficiência física e pode levar até a mortalidade. Entonces, hasta el momento lo que hemos dicho es que hay unos criterios para hacer el tamizaje o tamización. Esos criterios incluyen principalmente que la persona, el niño, el recién nacido no esté enfermo, no haya manifestado la enfermedad. Então, com esses critérios nós podemos ver que tem a triagem neonatal que é estabelecida entre as crianças e os recém-nascidos. Y importante que incluya unas pruebas que se hacen tempranamente. ¿Para qué? Para iniciar los tratamientos. Sin tratamiento no puede haber tamización. Então, por isso que é importante nós fazermos esses testes para detectarmos se essa pessoa tem Pompe ou não, porque sem um resultado não tem como fazer o tratamento. Doctor, le interrumpo un momentico. Nos están saludando desde Brasil, Simone, ¿cómo se pronuncia? Simone de Souza. Está no Simone de Souza Modesta. Nos dice buenas noches. Sim. Então, estamos cumprimentando do Brasil a Simone de Souza Bodeza. Vasculitis Colombia también nos escribe que muy buenas noches. Vasculitis Colômbia também estamos escrevendo. Boa noite. Paula Arango, no sé de qué país, pero Paula Arango también nos escribe, nos saluda. Y hay una pregunta. Y hay una pregunta en Zoom. Zoom, sí, Okay. una pregunta, no sé si la ves, Doc. Dice, hola, buenas noches, ¿el tamizaje se realiza solo a los recién nacidos o también a personas adultas y jóvenes? ¿Va a traducir Francisco?
Oi, boa noite. A triagem, ela é realizada somente nos recém-nascidos ou também nas pessoas adultas e jovens? Ujú. Muy buena pregunta. La mayoría del tamizaje se hace en recién nacidos, Uma boa pergunta. A maioria da triagem, ela é realizada nos recém-nascidos. pero como recordamos la definición, dice que se hace también o se hace en personas asintomáticas. Entretanto, também fazemos em pessoas assintomáticas. Por tanto, hay tamizajes que se pueden hacer también en personas adultas o jóvenes. E também tem triagens que podemos fazer em pessoas adultas. Ujú. Por ejemplo, en otras enfermedades, una persona que tenga riesgo de algún tipo de cáncer se puede hacer un tamizaje antes de que sienta algo relacionado con el cáncer. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela pode fazer uma triagem mesmo antes de saber que tem câncer. No es usual, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas que se haga tamizaje en adultos o jóvenes, pero también es posible. Não é comum fazer triagem em pessoas jovens, como fazemos nas crianças, mas também fazemos. Muchas Ujú. gracias, doctor, por la respuesta. Muito obrigado, doutor, pela resposta. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces voy a parar un momento el video para no perder conexión y seguimos. Listo. Sim. Como les decía, tenemos entonces esta ley que cumple con estos criterios que vimos previamente y el problema, digamos, que sigue en Colombia es cómo ponerlo en práctica, cómo llegar a que eso realmente suceda. Então, nós também temos essas leis que cumprem os critérios que nós comentamos antes e que também façam com que Colômbia cumpra esses requisitos. En la ley hay unas definiciones que tienen que ver con la pregunta que acabamos de hablar y esta se refiere en la ley solo al tamizaje temprano, prenatal o neonatal. Então, nessa lei também tem fala, né, sobre a triagem, que são duas, que é a triagem pré-natal e a triagem neonatal. Fíjense lo interesante del prenatal, es una estrategia para determinar la presencia de alteraciones genéticas en el embrión o en el feto en el desarrollo. Fixemos Prenatal. fixemos na triagem neonatal, que determina a presença de genes relacionados com a enfermidade do embrião ou do feto em desenvolvimento. Eso obviamente tiene unas implicaciones éticas muy importantes que hoy de pronto discutimos en otro momento, pero el hecho de hacer un diagnóstico antes de nacer, pues ustedes entenderán que puede llevar a tomar decisiones más complejas como interrumpir un embarazo. Então, por isso que é importante nós nos fixarmos nessa triagem neonatal, porque a mãe poderá decidir se ela interromperá a gravidez ou não, quando ela descobrir que o feto, o embrião, está detectado com a enfermidade, com a doença de Pompe. Esa situación es mucho más frecuente si en la familia ha habido un antecedente previo, es decir, por ejemplo, un hijo que ya haya tenido la enfermedad, una pareja puede decidir hacer un tamizaje prenatal. Isso pode ocorrer muito comum entre um casal, onde uma pessoa da família já tenha Pompe. Por isso que pode fazer também a triagem. Mientras que la definición que allí ustedes están viendo de tamizaje neonatal básico son pruebas ya en el bebé que nació. Allí hay algunos ejemplos de enfermedades que se hace tamizaje. Então, na triagem neonatal, já é quando o bebê está novo, que já está nascido, desculpe, que ele pode fazer essas provas para ver se ele tem essa doença, a doença de Pompe. Y si ustedes se fijan, allí hay unas enfermedades como el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, errores innatos del metabolismo, pero no está incluido Pompe.
Então, se vocês forem analisar aqui na triagem neonatal, tem algumas doenças como hipotireoidismo congênito, flaucinuria e entre outras, e que não está incluída a doença de Pompe. Esa es la historia en general de casi todos los países. Se empiezan con enfermedades relativamente más fáciles de hacer tamizaje y posteriormente se implementan otras enfermedades más complejas como el POC. Isso é o que acontece em muitos países. Muitas vezes nós começamos a fazer esses testes com doenças como essas citadas e depois nós temos sobre a doença de Pompe. Y allí quiero hacer una aclaración. Eso no quiere decir que no se pueda hacer tamizaje de Pompe en Colombia. Las pruebas existen, solo que tendría que pagarla la persona, la pareja de forma particular. En la ley implica que sea la EPS o el sistema de salud que la pague. Então, isso não quer dizer que aqui na Colômbia não se possa fazer. Sim, pode fazer. E também nós podemos utilizar, pagando essa triagem, né? O casal pode pagar essa triagem no sistema de saúde da Colômbia, conhecido como EPS. Entonces, eso es importante. La tecnología está, la prueba está, solo que tendría que pagarla cada persona y no así el seguro, lo cual hace obviamente que el costo sea pues prohibitivo en algunos casos. Então, a prova está, a análise está, mas tem que pagar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso hace, digamos, que hoy tengamos esa dificultad, pero insisto que es posible hacerlo. Solo que también hay que encontrar importante el médico que si hace la prueba también sepa interpretar el resultado y si sale positivo, saber qué hacer, darle el tratamiento adecuado y darle el seguimiento. Sim, isso é importante nós fazermos. Claro, nós fazermos com o médico correto, que saiba identificar a doença de Pompe e saiba como sobressair, como ajudar o paciente que for diagnosticado com a doença de Pompe. Ahí hay un mensaje muy importante. Las pruebas de laboratorio en general, como la que están viendo hipotiroidismo, son fáciles de hacer. La prueba no es tanto el problema. Incluso uno podría pagar la prueba, hacer el esfuerzo económico de pagarla. Pero lo importante es el tratamiento si la prueba sale positiva. Então, não são coisas que são tão difíceis como essa doença de hipotireoidismo. Importante también aclarar que toda prueba de tamizaje necesita confirmación. Es decir, que yo hago la prueba antes de que la persona presente la enfermedad. Si sale positivo, tengo que confirmarlo. Então, é importante também deixar claro que quando a pessoa fizer o teste e comprovar que tem a doença de Pompe, ela possa fazer o tratamento correspondente. Entonces, allí tenemos otro mensaje. Primero, que sea una prueba, que sea fácil de hacer, no muy costosa, pero si sale positivo necesitamos una segunda prueba de confirmación. Então, aqui está a confirmação. O teste está aí, as análises estão aí, mas é importante sempre ter um teste para comprovar sobre a doença. Entonces, independientemente de la enfermedad, ya tenemos 4 condiciones que hacen difícil. Una, la prueba propiamente, quién la paga, si sale positiva, la confirmación, y si se confirma la enfermedad, qué grupo de médicos va a tratar esa enfermedad. En el caso de Pompe, ustedes saben o sabemos todos que no es solo un médico, se necesita un equipo muy grande para hacer el tratamiento. Sim, aqui temos alguns pontos a aclarar, que é a pessoa em si, o teste e também os médicos que estão disponíveis para ajudar no tratamento. Eso explica en parte la pregunta inicial, ¿por qué no se hace entonces en todos los países? Porque implica, fíjense, muchas cosas que hay que alistar, porque en realidad lo que interesa es detectar el paciente y darle la atención adecuada. Então, isso é o que explica muitas vezes porque não está em todos os países. Fíjense que
no sacaríamos nada en hacer la prueba y confirmarla si no tenemos listo el tratamiento. Então, não vale a pena nós fazermos o teste da doença e não ter o tratamento. Y fíjense que en Colombia, cuando un paciente tiene la enfermedad, es decir, tiene manifestaciones, no es fácil darle el tratamiento. E olhem e prestem atenção que aqui na Colômbia, muitas vezes, quando a pessoa é diagnosticada com a doença de Pompe, não é tão fácil disponibilizar o tratamento. Por tanto, también es difícil o complicado al menos convencer a un sistema de salud de darle un tratamiento a una persona que aún no ha manifestado la enfermedad. E é muito difícil convencer e pedir ao tratamento de saúde, o sistema de saúde, para que auxilie e ajude essa pessoa que foi diagnosticada com a doença de Pompe. En Colombia se hacen varios tamizajes. Esta es una de las guías que aquí tenemos. Está el hipotiroidismo. Simplemente son rutas de manejo que ya existen. Então, aqui na Colômbia nós fazemos vários tipos de triagem, como, por exemplo, essa de hipotiroidismo. E aqui está o gráfico que mostra o caminho. Y hay otros tamizajes también que están en las mismas guías, como pueden ver ahí en la gráfica, varias enfermedades tienen estrategias de tamizaje. E também aqui tem outro gráfico onde mostra outras vias e também outras doenças onde nós podemos fazer a triagem. Pero nuevamente no estaban incluidas en estas guías enfermedades como la enfermedad de Pompe. En parte porque esta guía, cuando se hizo, no había un tratamiento disponible rápidamente para los pacientes. Infelizmente, a doença de Pompe não está incluída entre essas doenças aqui do gráfico, porque a doença de Pompe, ela não tinha tratamento disponível. Aquí hay otro ejemplo de más estrategias de tamizaje que se usan en Colombia, pero nuevamente no estaba incluido Pompe u otras enfermedades metabólicas. Então, aqui tem outro gráfico onde explica sobre algumas doenças que estão inclusas, mas essa doença de Pompe e outra doença neurológica não está incluída aqui. Y pues eso implica, digamos, un trabajo que hay que hacer por parte de la comunidad médica y de pacientes para actualizar estas guías e incluir enfermedades metabólicas y enfermedades como el Pompe, porque ya tenemos tratamiento. Então, por isso que é importante também a participação dos médicos nesse processo, já que não está incluída aqui as doenças metabólicas e a doença de Pompe, para que eles possam ajudar a incluir essas doenças nesse gráfico, nesse programa. Aquí resumo los 4 puntos importantísimos que hay que tener en cuenta para convencer a un sistema de salud para hacer el tamizaje. Aqui nesse programa tem 4 pontos importantes onde nós poderemos fazer com que o sistema de saúde inclua a doença de Pompe na triagem. El primero es, como dijimos, pruebas de tamización, pruebas muy sensibles y las tenemos en Colombia. Então, o primeiro é o processo de triagem, que são testes muito sensíveis que nós temos aqui na Colômbia. El segundo es la prueba confirmatoria, es decir, la segunda prueba si la primera sale positiva. Esas pruebas se llaman pruebas específicas, también disponibles en Colombia. Então, a segunda são os testes confirmatórios, que são testes específicos, porque quando nós fazemos o processo de triagem com a prova sensível, o segundo passo seria esse de confirmar, que também está aqui no sistema de saúde da Colômbia. El tercer paso es el manejo, un centro de referencia o médicos con experiencia. Es decir, los 2 primeros pasos son importantes, pero el tercero es fundamental si ya tengo identificado a la persona con la enfermedad.
Então, os dois primeiros pontos são importantes, mas também o terceiro, ele fala sobre como manejar essa situação. Depois dos dois testes, como nós podemos manejar a situação. Y fíjense que ahí no termina el programa. Hay que hacer un seguimiento. No se trata de una enfermedad que se resuelva en 1 o 2 años. Es un seguimiento a largo plazo. Por tanto, los 4 puntos son todos importantes. Então, o quarto e último ponto é o acompanhamento. Acompanhamento porque os 4 pontos, eles são importantes. Estos puntos los podemos tener en cuenta en cualquier discusión, sea con un gobierno, con ministerio, etcétera, para poder empezar a, a promover que se empiece a hacer ese tamizaje para la detección temprana. Esses 4 pontos nós podemos ter em conta, em vista, para o governo, para que ele esteja ciente e assim também colaborar. Si volvemos a ver esta definición, que fue la que miramos al principio, vemos que está completamente justificado el tamizaje neonatal y por eso es importante tenerlo en nuestro país. Se nós vermos esse texto, essa explicação que nós vimos no início da apresentação, podemos ver o porquê da triagem. Y aquí están unos mensajes clave que justifican por qué hacer todo ese proceso. E aqui estão as mensagens chaves da triagem que explicam o porquê de todo esse processo. Primero, ya sabemos que la detención presintomática es importante, mucho más si hay antecedentes en la familia. Então, o primeiro que nós podemos ver é a detecção pré-sintomática, que dá maior relevância quando tem algum antecedente familiar. Pero todos sabemos que hay una gran mayoría de casos en donde no hay antecedentes familiares ni consanguinidad de los padres. Então, muitas vezes, são muitos casos onde não tem antecedentes com esse problema. Y sabemos también que el inicio más temprano de los tratamientos mejora ese desarrollo de la enfermedad. Es decir, entre más tardío sea, más problemas vamos a encontrar, pero entre más temprano se inicien los tratamientos es mucho mejor. Por tanto, el tamizaje neonatal se justifica. Por isso que é importante nós fazermos o tratamento bem cedo. E aqui, nesse tratamento bem cedo, nós podemos ver a importância da triagem neonatal. El tiempo obviamente es esencial. Sabemos que hay formas muy tempranas, pero también las formas del adulto dependen del tiempo. Entre más tiempo pase y no haya tratamiento, más posibilidad de que el tratamiento como tal no funcione. Então, por isso o tempo é essencial, porque quanto mais cedo for o tratamento, mais eficaz será. Quanto mais tardio for, mais complicado. Y eso implica no solo los tratamientos con medicamentos, como pueden ser las terapias de reemplazo enzimático, sino todos los manejos no farmacológicos, fisioterapia, manejo respiratorio, manejo cardiológico, etcétera, etcétera. En ambos casos el tiempo sigue siendo absolutamente esencial. E isso implica muito no tratamento farmacológico, como a aplicação da enzima. Como las terapias. E também como os farmacológicos, como as terapias. Ujú. Porque el propósito es cambiar la historia natural de la enfermedad y eso lo llamamos hoy en día fenotipos emergentes. Por isso que é importante, por isso que há o propósito de mudar a história natural da doença, que são os fenótipos emergentes. Entonces, ¿se justifica y es importante el tamizaje? Sí,
porque entre más temprano se encuentre la enfermedad, tan temprano que incluso no lo noten ni los papás ni los médicos, se inicia rápidamente un tratamiento para mejorar y poder cambiar la historia natural de la enfermedad. Por isso que é importante o diagnóstico temprano, para que possamos tratar a doença de Pompe. E para que os diagnósticos não sejam tão fatais. De acuerdo. Bueno, eso era mi mensaje de hoy. Por supuesto, la presentación y la grabación está disponible y estoy pues atento a sus preguntas. Gracias, doctor. Então, aqui está o encerramento da nossa conversa de hoje. Com certeza está sendo gravado e eu estou aqui disponível para respondê-los, tirar a dúvida de vocês. Doctor, ¿puedes dejar de compartir un minutico? Sí. Listo. Listo, doctor. Muy interesante el tema, pues enfocado hacia el tema en Colombia, ¿no? Sabemos que en varios países de Latinoamérica también hay, pues el tamizaje está en algunas enfermedades. En Pompe creería yo que no en muchas, por ejemplo en México creo que no la hay. No. Brasil creo que nos dijeron que no, Ariadne, que está a unos 2 años más o menos, estaría haciendo. Y pues no sé de pronto si tiene alguna duda, si Ariadne tiene alguna duda, si de pronto Nora, que de Dravet, Colombia, que es otra patología, que también es una enfermedad huérfana. Elizabeth, los hermanos Aramburu. Los hermanos Aramburu que están por acá. Personas de pronto que estén interesados en conocer un poco más sobre el tamizaje neonatal, nos pueden hacer sus preguntas. Preguntar a Ariadne si tiene. Ariadne, você tem alguma pergunta? Si alguien desea activar el audio también. Não, não tem muita pergunta não. Eu concordo com todas tudo que ele falou sobre a importância da triagem neonatal, principalmente, que tratando desde o começo, não vai ser vai acabar não sendo um custo, né? Porque não vai ter tantas coisas para se tratar, apenas um medicamento. Sí, yo no tengo ninguna pregunta porque yo estoy de acuerdo con el doctor, con el procedimiento del tamizaje neonatal, porque descubriendo la enfermedad muy temprano habrá menos consecuencias y así podrá ser el tratamiento adecuado, con menos consecuencias, secuelas. De acuerdo, sí. Y importante insistir, vuelvo y digo, llamémosla la tecnología para hacer el tamizaje en nuestro país al menos y en muchos países de Sudamérica existe, aun cuando no la cubra el aseguramiento. Tem muitos países, né, na América Latina que não tem a tecnologia, assim como nós temos aqui na Colômbia, a respeito da triagem. Entonces existe la oportunidad, si se habla con el grupo de médicos adecuados, de hacer un tamizaje, pero siempre tener en cuenta que si se hace el tamizaje hay que tener el programa de seguimiento y tratamiento en caso de que salga positivo. Então muitas vezes nós já conversamos com algumas pessoas do Equador e em caso de que a pompa esteja como a diagnosticada, é importante que nós façamos o tratamento. Leo una pregunta aquí en el chat, dice, ¿la realización del tamizaje puede tener alguna afección en la salud del nacido, del recién nacido? A realização da triagem pode ter alguma afetação na saúde do nascido? No, se toma una muestra de sangre, usualmente en el talón, en el piecito, pues una muestra de sangre muy pequeña, no afecta para nada a la salud del bebé. Não, não afeta a saúde do bebê, porque é apenas uma coleta do sangue que pode ser tirada daí do pezinho do bebê. E não afeta a saúde do bebê.
Y no es una muestra de sangre aquí de la vena, por ejemplo, ¿no? Sino en la parte del talón, o sea que no tiene ningún daño, digamos, al... Não, na verdade, não é uma amostra de sangue assim, tirado da veia, senão tirado daí do calcanhar do Ujú. bebê. Nora nos dice que esa prueba de talón la necesitan en el síndrome de Dravet. De acuerdo, sí. Y la idea es ir ampliando a muchas más enfermedades neurológicas y metabólicas. Elizabeth tiene la manito levantada. Brian, ¿si le puedes dar micrófono? Adelante, Elizabeth. El test del piecito, dice Talía aquí, dice ese. Es en Paraguay. Pues sí, Muy buenas tardes a todos. buenas tardes. Está abiertos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿Cuál te es tu escucho. pregunta, Elizabeth? Una duda que tengo yo. Tengo un nieto de 2 años y un Sí, sobrino de 1 año. ¿A ellos ya no sí. se les puede realizar el tamizaje? También, sí. ¿Por el nacido? Como te decíamos, el concepto es que si no manifiesta la enfermedad, pero hay una sospecha de que puede haberla por un antecedente de la familia, pero no la manifiesta y se hace la prueba, se llama de tamizaje. Sí se le puede hacer. Ah, ok. Si la persona ya manifiesta un síntoma, se vuelve una prueba diagnóstica, pero no quiere decir que no se puede hacer, sí se puede hacer. Ujú. Ah, muy bien. Muchas gracias. Doctor, yo tenía una pregunta que una amiga hace poco, pues que está con 2 meses. Fernando, el traductor. Ay, sí. Aquí está. Pero pues digo yo, la pregunta es, ¿tamizaje también es cuando está en el vientre materno? A pergunta a triagem também pode ser feita quando está no ventre materno? Sí, este se llama tamizaje prenatal y pueden hacerse pruebas directamente en el bebé o indirectamente al bebé a través de la sangre de la mamá. Sim, se chama a triagem pré-natal, que é quando o bebê ainda está no ventre da mãe, e pode fazer a triagem através da mãe. ¿Ese test del piecito sí lo conocías, doctor? Ujú. ¿Test del piecito en Paraguay? Sí, pues de hecho conocí el término en el chat del club, pero es Sí, el mismo, sí. en Brasil también. Pregúntale a Ariane. Sim, a Ariadne é porque Ariadne Brasil, a pergunta do Fernando é que esse teste do pezinho também tem no Paraguai, assim como tem no Brasil, correto, Ariadne? Que chama teste pezinho também. Acá nosotros llamamos de test del piecito, prueba del piecito. Hay otra pregunta, doctor. ¿Cuántas veces se puede hacer el tamizaje en una persona? Quantas Ah, vezes fazer a esa es una triagem em uma pessoa? muy buena pregunta. En general, por enfermedad, como la prueba es tan sensible, si una prueba se hace y sale negativa, ya no tengo la enfermedad. Entonces no habría necesidad de repetirlo. Pero se pueden hacer varias pruebas para diferentes tipos de enfermedad. Por ejemplo, puede hacer un tamizaje para POMPE, un tamizaje para atrofia muscular espinal o para otra enfermedad metabólica. Ahí, por ejemplo, va doctor Fernando, Brian tiene dos enfermedades. Entonces, por ejemplo, si tiene una y quiere mirar si tiene la otra, también se puede hacer ese tamizaje, ¿cierto? Sí, señor, de acuerdo. Ajá. Sí, se puede hacer. Doctor, disculpe. Y cuando el niño nace, que supone que le hacen un tamizaje, ahí no vienen todas las enfermedades huérfanas. No se hace, digamos, por lo que no hay una implementación, pero con esa muestra que se toma, se pueden hacer múltiples pruebas, Ah, ok. que es la gran ventaja. Por ejemplo, para la prueba de hipotiroidismo congénito en Colombia, sobre esa muestra se pueden hacer para otras enfermedades metabólicas. Ujú. Excelente. Bueno, pues Otra pregunta, hay otra pregunta por ahí, Brian. María del Carmen. Cuando se hace el tamizaje prenatal, no se lastima al bebé. Creo que el doctor ya la respondió. Sí, sí.
No, Creo digo, que Sí. digo, no, no se las bebé. no se la tengo. Quando faz uma triagem pré-natal, não machuca Ujú. o bebê? En Sí, Facebook, muy importante porque hay pruebas del tamizaje prenatal que se hacen en el líquido amniótico. ¿Sí? Sí, Ahí hay un riesgo de que se pueda alterar el embarazo, es un riesgo menor al 1%, pero sí hay riesgo. Y hay otras que se hacen a través de la sangre de la mamá y ahí sí el riesgo pues es nulo. Então, tem dois tipos, né, de que faz a triagem neonatal, que pode ser líquido amniótico. pelo sangue e pelo líquido da mãe. Ujú. Esse que fica no ventre, claro. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, dudas, algo que le quiera preguntar al doctor? Nora, que no la he escuchado hablar hoy. es una experta en genética. Ah, sí, ella No sabe. eres experta, sí, señor. Yo quiero aclarar o enfatizar una cosa. Claro, Aunque no lo cubra el seguro hoy en día aquí en Colombia, lo podemos hacer. Lo importante es, vuelvo y digo, tener un plan si sale la prueba positiva. Si sale negativo, pues muy bien, estamos tranquilos. Pero hay que tener un plan pensando en que si sale positivo hay que confirmarlo y por supuesto darle tratamiento. Y eso significa tener un grupo de médicos que apoye ese proceso. Entonces, si alguno de ustedes, un familiar, un amigo, un conocido, aquí por lo menos en Colombia necesita ese apoyo, pues por supuesto cuenta con nosotros. Excelente, doctor. la genética humana, ¿cierto, doctor? Sí, sí, y ahí está mi correo y pues por el WhatsApp también cualquier duda, Doctor, y de me ayuda. respeto, Desde Londres, Brian. Claudia sí, Sánchez Valderrama nos saluda desde Londres. Ah, Claudia, qué bueno. Nos estão vendo lá de Londres. doctor, es el mismo proceso en cuanto a los padres Pompe. Si vaya a tener un hijo. Si tienen enfermedad de Pompe y van a tener un hijo, ¿cómo sería ese proceso? Esa es una de las razones por la cual obviamente uno dice, bueno, quiero hacer un tamizaje. Eso es contactar, por ejemplo, puede contactarnos y decirnos qué tengo que hacer y simplemente se le indica el tipo de prueba, pero hay que estar obviamente ahí pendientes, pues en el momento de nacimiento, obviamente, pero tener el plan si sale la prueba positiva, es decir, si sale positiva hay que confirmarlo e instaurar tratamiento pues lo más rápido posible. Ujú. Ok. Bueno, pues doctor, un mensaje ya para finalizar sobre la genética, lo importante que es en este tipo de enfermedades. ¿Qué mensaje nos da para todos los que estamos en esta charla? Que Primero, mensagem- sí, traduce. Siga. Importante que a pesar de que es baja la frecuencia de estas enfermedades, su impacto es muy alto, ¿no? Eso yo sé que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero eso es lo que tenemos que convencer al resto de la comunidad médica y al sistema de salud. Por eso el tamizaje es tan importante, porque preferimos incomodar un poquito al bebé con el test del piecito y de pronto preocuparnos por el resultado, pero a largo plazo el beneficio es enorme porque iniciamos tratamientos tempranos. Y eso aplica para Pompe y casi todas las enfermedades huérfanas. Por isso que é importante nós sabermos sobre essa triagem, sobre esses análises, porque as consequências serão menores, e mesmo que muitas vezes machuque um pouquinho o pezinho do bebê, mas será bom descobrir cedo do que descobrir mais tarde, porque as consequências serão maiores. Ujú. Y segundo mensaje, a pesar de que, digamos, son tecnologías relativamente nuevas, ya las tenemos. Tenemos tamizaje, prueba, confirmación y tratamiento, que son las tres condiciones para hacer tamizaje. Então, é importante também porque nós temos três ferramentas, que são Tamizaje, la prueba de tamizaje, confirmación y tratamiento. a prova de triagem, a confirmação dela e o tratamento. Por aquí Nora nos dice que excelente presentación. Ese tipo de pruebas cambia la vida de los portadores, optimiza el tratamiento y muchas veces antes de empezar a presentar los síntomas.
es muy cierto. Entonces, para que se lo leas a... Correcto. Ujú. E Nora falou, excelente apresentação e esse tipo de teste muda a vida dos portadores, otimizando o tratamento, muitas vezes antes de começar a apresentar os sintomas. De acuerdo. Ujú. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por este espacio que nos da, las fundaciones que nos apoyaron, a Pompe Alliance, a Abra Pompe con Ariadne, a Fundación Ciclemia con Carlos, desde Cartagena, y Drave Colombia, Drave Latam, perdón, con Nora, que nos está acompañando en este momento. Muchísimas gracias a todos por el espacio, al doctor Fernando Suárez, que muchísimas gracias por estos espacios. Yo creo que son muy necesarios en todos los grupos de apoyo, en todas las fundaciones, para que la gente conozca más sobre tamizaje y lo que pueden hacer para prevenir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es de verdad muy, muy satisfactorio vernos además, así sea por la cámara, pero y estoy a sus órdenes. Ahí tienen todos mis contactos. Lo que necesiten, por favor, me escriben o me llaman o el WhatsApp, como sea. Gracias. Muchas gracias. Brian, ¿tienes algo para decir adicional? Pues agradecer a todos por su participación y para tomarnos una foto. Yo Sí, creo que claro. vamos a terminar con la transmisión para tomarnos una foto. Y recuerden que el otro viernes tenemos también una charla muy chévere con una persona, una activista en el tema de discapacidad por Instagram también para que la puedan ver. Ah, qué bien. Muy bien. Pueden prender las cámaras. Adelante para que prendan la foto de recuerdo. Yo creo que la ponencia fue muy buena, Fernando. Gracias, Brian. Ya todos estamos listos, Brian, incluida Luciana. Ay, Sí. sí, ahí estamos. Dale, Brian. Ahí vamos a esperar que prendan la foto. Ay, bien, María Paula, gracias. Excelente. Brian. ¿Alguien más? Bueno, 1, 2, 3. Digan whisky. Excelente. Gracias, Bueno, Ariadne. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz. Gracias, feliz noche, que descansen, buen fin de semana. Muito obrigado, Gracias, Ari. doctor. Tchau, boa noite a Chao, todos. feliz noche. Bye.